Capítulo 91. Aún era el momento en que la división franco-italiana de Napoleón comenzaba su bombardeo. En este instante, había una división que resistía en territorio enemigo contra fuerzas 3 veces superiores. Verdaderamente guerreros de la reversión que internacionalmente presumían el valor del ejército francés. Pero ahora estaban al límite, a punto de que su formación colapsara. Sin embargo, se escuchó un sonido como de salvación. Silbido, boom. Silbido, boom. Silbido, boom. Se oye el sonido de los cañones. Normalmente, el sonido de la artillería es el ruido que más querrían evitar. Porque esta unidad, que solo pensó en avanzar primero, no tiene artillería. Afortunadamente, el enemigo también carecía de pólvora y, ocupado en el combate cercano, no pudo realizar un bombardeo apropiado. Aún así, cuando ocasionalmente llegaban los proyectiles, era una pesadilla tratar de evitarlos. Pero el sonido que se escucha ahora es diferente. No son los artilleros austríacos, con sus proyectiles pesados y lentos. Es el estruendo de disparos ágiles y rápidos después de recargar. El jefe de Estado Mayor de la división, Zerboni, gritó. Han llegado nuestras tropas, comandante de división. Massena, el responsable de detener a los 30.000 hombres de la división de Beaulieu con voluntad inquebrantable, sonrió con ojos inyectados en sangre. Ja ja ja. Por fin llegaron, los lentos. Bien. Resistan un poco más. Ya no hay que ahorrar munición. Comandante, de todas formas casi no nos queda munición. Entonces eviten que se acerquen lo más posible. Si nos rodean, estamos acabados. Massena, tras tomar un respiro, observó el frente y frunció el ceño. Pero, esos tipos ahora. ¿Qué están haciendo? Zerboni, con calma, observó los movimientos de las tropas al otro lado del río y respondió. Están destruyendo el pueblo y entrando. Ah, así que primero están sometiendo a las tropas enemigas restantes. Oh, Beaulieu está dando la vuelta. Se puede ver que parte de la división de Beaulieu, que estaba en combate directo al frente, está dando la vuelta. Por supuesto, justo frente a Beaulieu está la división de Massena desplegada por regimientos. Pero la falta de munición les impide formar una red de fuego en formación horizontal. Por eso, cada regimiento estaba formado en columna, disparando como un erizo solo cuando el enemigo se acercaba. En otras palabras, Beaulieu podía retirarse sin preocuparse por el contraataque de Massena. Massena también se dio cuenta de la estrategia de Beaulieu y gritó. El puente. Intentan dominar el puente. Maldición, aprovechando que nuestra ofensiva se ha debilitado. Apresuradamente, Massena gritó a Zerboni, Brune, quien estaba a cargo de la vanguardia, y los comandantes de regimiento. Zerboni. Brune. Escuchen todos los comandantes de regimiento. Reagrupen todas las tropas por batallones. Columna de 3 filas. Estamos en medio de un tiroteo. Es difícil. Entonces reúnan a todos excepto la primera línea. Si Beaulieu logra ocupar el puente ahora, todo habrá terminado. Massena será aniquilado en la orilla este del río Ada, aislado. Después, Beaulieu solo tendrá que reunir todas sus fuerzas para enfrentar a la exhausta división italiana. Destruyéndolos con artillería cada vez que intenten cruzar el río. Todo el mérito de haber llegado primero se desvanecería. Mientras enviaba mensajeros a los comandantes de regimiento, Massena murmuró ansiosamente. Debemos atravesar con una carga de bayoneta. Si no, bloquearán el puente antes de que nuestras tropas puedan cruzar. Fue entonces cuando. Clic, bang. Clic, bang. Clic, bang. Massena, Zerboni, y los comandantes de regimiento incluyendo a Brune se detuvieron. Todos los soldados observaron atónitos la escena que se desarrollaba a lo lejos. Está bastante lejos, y la vista está borrosa por el humo característico de las armas de pólvora negra. Sin embargo, hay algo visible. La línea de batalla. Soldados en una formación majestuosa que requeriría al menos 3,000 hombres disparan al unísono. En realidad, son 1000 hombres en una sola fila, pero esto es algo que Massena no puede saber desde su posición. Literalmente, la línea de batalla avanza paso a paso mientras dispara. Velocidad de disparo de 7 tiros por minuto. En un tiroteo con mosquetes, es prácticamente fuego automático. Los regimientos de Beaulieu que se retiraban para cargar se desmoronan.
Además, los regimientos en la retaguardia, confundidos, no podían avanzar apropiadamente. Los ojos de Masena, que observaba atónito el frente, se agrandaron aún más. ¿Qué es eso? Zerboni, mirando a través del humo con el telescopio fruncido, respondió. Mi telescopio debe estar fallando. Se parece al comandante. Yo siempre he tenido buena vista por navegar. Pero últimamente, tal vez por inhalar tanto humo de pólvora, parece que mi vista ha empeorado. Debe ser eso, ¿verdad? Ja, ja, ja. Zerboni y Masena, negando la realidad entre risas nerviosas, chasquearon la lengua. Al parecer, el comandante que lidera la línea de batalla allá en el puente es alguien conocido. El comandante de la división italiana, Napoleón. Zerboni se relamió los labios. Está loco, nuestro comandante. Pero Masena, que se reía nerviosamente, montó su caballo. El caballo de mando que había estado reservando hasta ahora. Y lo había montado aún estando en confrontación con el gran ejército enemigo. Vamos. ¿Qué? De todas formas íbamos a hacer una carga con bayonetas. El comandante viene. ¿Por qué? Masena, sosteniendo la bayoneta del mosquete sobre el caballo, sus ojos brillaron. Viene a salvarnos. ¿Cómo podemos quedarnos quietos? Zerboni, mirando a Masena con incredulidad, rechinó los dientes y gritó a los comandantes de regimiento. Que la Virgen nos maldiga. Hasta el comandante de división está loco. ¡Ey, vamos! El jefe de Estado Mayor también está loco. Maldita sea, vamos. Justo cuando el general Brune, el coronel Pigeón y los comandantes de regimiento los seguían al unísono, cayó la orden de Masena. Toda la división, carga con bayonetas. 10.000 hombres, los soldados de la división de Masena, se lanzaron al ataque convertidos en una ola de bayonetas. A finales del siglo XVIII, no importa cuán intensa sea la guerra, gana quien obtiene la ventaja en el intercambio de ataques. Esa es sin duda la guerra que conocía Beaulieu, el comandante lombardo. Por eso, aunque ahora Beaulieu está desconcertado, no se rinde. Ciertamente, el enemigo tiene una velocidad de disparo rápida, y su red de fuego desplegada en una fila es sorprendente. Incluso la Thin Red Line que el ejército británico desplegará en la historia original es de 2 filas. Es imposible determinar si el enemigo que enfrenta está en 1, 2 o 3 filas. Además, para un mosquetero, es difícil soportar una velocidad que parece fuego automático. Sin embargo, Beaulieu tiene algo en que confiar. Ellos son más numerosos. Además, los mosquetes acumulan mucha suciedad de pólvora, por lo que llegará un momento en que será difícil usarlos. Solo tienen que resistir el fuego hasta entonces. Resistan. Al fuego. Hasta el final. Justo cuando Beaulieu, parado detrás de sus soldados, estaba a punto de dar la orden a voz en cuello. Comandante. El enemigo carga desde la retaguardia. En ese momento, Beaulieu había perdido completamente su compostura. ¿Qué? ¿Nuestra retaguardia? Espera, ¿no son las tropas francesas que estaban luchando contra nosotros? ¿No se habían quedado sin pólvora? Parece que sí. Siguen avanzando aunque les disparemos. Sorprendido por el informe del mayor Radetzky, su ayudante, Beaulieu buscó al comandante del regimiento en el ala derecha. Disparen. No, resistan y luchen. ¿Dónde está Rosselmini, Radetzky? Se enfrentaban a un ataque completo por ambos flancos. Sin embargo, el experimentado Beaulieu aún mantenía la calma. Aunque pareciera un ataque por 2 frentes, ni el frente ni la retaguardia eran toda la fuerza enemiga. En esencia, eran las fuerzas francesas las que estaban divididas, mientras que las austriacas permanecían unidas. Corriendo hacia el general Rosselmini, quien comandaba el ala derecha, Beaulieu ordenó con urgencia. Aunque parece un cerco, las fuerzas que vienen del puente al frente son limitadas. Podemos resistir. Incluso si el enemigo tiene excelentes tiradores rápidos. ¿Entendido? Sí, Excelencia. Bien. Carguen como corresponde a un general del emperador. En ese momento, Radetzky, que seguía observando el frente, gritó. Comandante, mire allí. ¿Qué? El que está al frente parece ser Bonaparte. Beaulieu, mirando rápidamente al frente con su telescopio, abrió los ojos de par en par. Ataque de decapitación.
¿Cuál era la razón por la que Beaulieu aún permanecía en el río Ada? Para ralentizar el avance enemigo, atraerlos a una posición óptima y matar a su comandante. Y finalmente la oportunidad había llegado. Beaulieu, que hasta hace un momento estaba concentrado en enfrentar a la división de Massena, cambió rápidamente su postura. Por fin ha llegado la oportunidad. Envíen todas las unidades excepto la retaguardia. Órdenes del comandante. Todas las tropas al ataque. No dejen que crucen el puente. No, los cañones. Mientras Rosselmini volvía a dirigir sus tropas hacia Napoleón, el ayudante Radetzky corrió hacia la artillería. Giren todos los cañones. Preparen el fuego. Inmediatamente. ¿Eh? De repente, Radetzky se detuvo. Silbido. Al norte, se levanta una nube de polvo. Feroz como un incendio, arrollador como una tormenta, rápido como un rayo. Beaulieu, Radetzky y Rosselmini se miraron entre sí, temblando de inquietud ante ese polvo que parecía extrañamente artificial. ¿Ese humo, será un incendio? Debe serlo, ¿verdad? No es posible que las tropas imperiales hayan llegado tan pronto desde el norte. Si fuera así, nos habrían avisado con anticipación. No puede ser. ¿Serán bandidos? En ese momento, de entre el polvo emergió la caballería. Pum, pum, pum. Radetzky recordaba al hombre que iba al frente. Era uno de los 30 locos jinetes que habían atravesado la formación de 30.000 hombres al amanecer de ayer. Lasalle cargó mientras lanzaba un grito exuberante. ¡Io! Somos los húsares. Los húsares sin lanzas cargan con bayonetas de mosquete. Una verdadera incursión sorpresa por el flanco trasero, totalmente impredecible. Radetzky gritó desesperadamente a los mensajeros. Ha llegado la caballería enemiga. Y por detrás. Den la vuelta inmediatamente. Pero había enemigos al frente, atrás y en el flanco norte de la retaguardia. Ni los comandantes de regimiento, ni los oficiales, ni los soldados sabían hacia dónde girar, y solo reinaba la confusión. Beaulieu, que ya no podía resistir más, gritó. ¿De dónde diablos han salido? Era la brigada de cazadores a caballo de Eugene que había llegado. En el norte, desde Cassano. La carga de caballería combinada con armas de fuego es diferente. Van. 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 Lo primero que llega no son los caballos. Son las balas. Los cazadores a caballo cargaron disparando sus pistolas de un solo tiro. Aunque solo eran 300 jinetes, la combinación de polvo y ataque sorpresa hizo que ni siquiera un ejército de 30.000 pudiera responder adecuadamente. Sin embargo, priorizar la velocidad también trae problemas. Hipólite, cabalgando junto a Eugene, gritó mientras arrojaba su pistola. Me quedé sin balas. Entonces desenvaina el sable. Oye, ¿cuándo has aprendido tú a usar la espada? Yo nunca. Eugene, apretando los dientes mientras desenvainaba su sable, gritó. Si no sabes, al menos blande el rifle. En realidad, Eugene también solo había aprendido lo básico. Digamos que aprendió esgrima noble durante su vida como paje real. Una habilidad con la espada inútil en un combate real. De repente, vio a un jinete de la división lombarda que venía en contraataque. En ese momento, el cuello del jinete se quebró. Slash. La sangre brotó como una fuente. La escena de cortar un cuello con un sable durante la carga. Justo como un caballero medieval. Murat, el hombre de la carga, gritó con una risa estruendosa. Líder interino de brigada. Me debes una. Justo cuando Eugenia sentía inconscientemente, Murat rugió hacia los jinetes. Vamos, síganme. Yo soy el amo de este campo de batalla hoy. De repente, cuando los cazadores a caballo miraron a Eugene, este hizo un gesto. Simultáneamente, los cazadores a caballo cargaron junto con Murat. El gran ejército de decenas de miles se divide como hojas de papel. Al frente está Murat. Ni la caballería, ni la infantería, y por supuesto ni la artillería podían resistir ante la espada de Murat. Eugene, observando la escena desde atrás, silbó. Realmente es como Lubu. ¿Quién es ese? ¿Yao Pou? Bueno, como William Marshall, o mejor dicho Guillaume le Maréchal. El mejor caballero medieval. Justo cuando Eugene estaba por comentar ligeramente las hazañas de Murat a Hipólite.
Carga. Comandante Beaulieu al frente. Apareció el aviso en letras plateadas. Eugene, sorprendido, observó el frente y frunció el ceño. Se ve claramente un punto profundo en la formación donde aparece el aviso plateado. Se distingue claramente la imagen de Beaulieu, el comandante enemigo, retirándose con su séquito. En ese momento, Junot llegó jadeando junto a Eugene. Cubierto de sangre, parece que Junot también estaba en medio de atravesar las líneas. Vaya, realmente eres valiente. ¿Eh? ¿Qué pasa, líder interino de brigada? Junot, sígame. ¿Qué? Eugene espoleó su caballo y gritó. Siga a Murat. Esta es la oportunidad perfecta para atravesar. En ese momento, Junot parpadeó y sonrió. ¿Un presentimiento? Bien. Junot había visto la intuición de Eugene desde Todón. En el campo de batalla, hay un tipo de soldado más valorado que el inteligente o el valiente. El soldado afortunado. Junot, el general feroz que creía en la suerte de Eugene, cabalgó. Vamos, la gloria está frente a nuestros ojos. Se abre el camino. Aunque es un ejército de 30.000, la división de Beaulieu ya está en pánico. Los Bluecoats de Napoleón y la caballería pirenaica de Lames presionando de frente, la división de Massena cargando con bayonetas desde la retaguardia. Y Murat penetrando desde el flanco hacia el centro. De repente, se abrió una brecha en el centro de la formación donde normalmente sería imposible. Justo donde cabalgaba el comandante Beaulieu. Clop, clop, clop. Eugene, cabalgando a toda velocidad, llegó justo frente a Beaulieu. ¡Eh! Apuntando su pistola hacia el atónito Beaulieu, Eugene disparó. ¡Bang! Literalmente, un solo golpe. La cabeza de Beaulieu fue atravesada por la bala. Era la segunda vez que Eugene capturaba a un comandante, después del conde d'Argenteau. Y de un solo disparo. Justo cuando Hippolyte se acercaba sorprendido, Eugene se encogió de hombros. Todavía guardaba una pistola. Para emergencias. En ese momento, el perspicaz Hippolyte no dejó pasar la situación. Aquí. Hemos capturado al comandante Beaulieu. El grito del vocero Hippolyte resonó por todo el campo de batalla. Las tropas aliadas miraron brevemente antes de volver a cargar con vítores, mientras que las enemigas retrocedieron gritando de terror al volverse a mirar. La división lombardo-austríaca está compuesta enteramente por voluntarios. No tienen forma de resistir en una situación donde su comandante ha muerto y son atacados por todos lados. No haber concentrado todo su poder de fuego contra la división de Massena desde el principio. Ese fue el error de Beaulieu. Pero a Beaulieu nunca se le dio la oportunidad de compensar su error. Junot se acercó a Eugene silbando. Están completamente destruidos. Los enemigos. La división lombarda se derrumba de manera tan anticlimática. Oh, ¿no es ese el comandante? Cuando Eugene se volvió sorprendido, Napoleón se acercaba cabalgando. Eugene. Detrás de él, Lannes y Duroc cabalgaban como si lo escoltaran desesperadamente. A una velocidad tal que ni siquiera los soldados podían seguirlos. Napoleón también había cabalgado a toda velocidad. Eugene se apresuró a desmontar para recibir a Napoleón. Excelencia. Es peligroso. Llamemos primero a los soldados. Sin embargo, Napoleón no le hizo caso y, saltando de su caballo, abrazó a Eugene. Como esperaba, eres mi hijo. Ante estas palabras totalmente inesperadas, Eugene parpadeó desconcertado. ¿Qué? ¿Cuándo yo? Espere un momento. A Napoleón no le importó la confusión de Eugene. La división lombarda huía. La división franco-italiana cargaba. El resultado de la batalla ya estaba decidido. En este momento de victoria, Napoleón declaró: Miren, soldados. Hoy mi hijo, el joven jinete, ha capturado al comandante. Hemos vencido. Los soldados que cargaban vitorearon. ¡Hurra! Inmediatamente siguieron los gritos de los soldados austríacos en fuga. Entretanto, la persecución de la caballería pirenaica de Lannes fue deslumbrante. Después de atravesar el centro en un instante, los 3,000 jinetes pirenaicos giraron al unísono. Rosselmini y Provera, que habían huido, junto con las fuerzas restantes de Beaulieu, tuvieron que enfrentar el ataque de la caballería.
¡Ah! ¡Salvadnos! ¡Malditos franceses! Nos rendimos. Por favor. Disparos, sablazos y cargas de caballería. Soldados muriendo por las balas, las espadas y los cascos de los caballos. Un campo de batalla terriblemente cruel. Pero es una victoria aplastante. Eugene, observando el campo de batalla, comprendió por qué Napoleón había vitoreado. La división lombardo-austríaca de 40.000 hombres se había desintegrado en Lodi. Ya no hay ejército austríaco en Lombardía. Napoleón declaró hacia el cielo. Lombardía es nuestra. 14 de mayo de 1795, 3 de la tarde, Lodi. En este momento, la división de Napoleón se convirtió en dueña de Lombardía. Capítulo 92. Después de la batalla de Lodi, comenzó el tiempo de los médicos militares. ¡Ah! 40.000 enemigos aniquilados. Sin embargo, no todos en el cuerpo militar franco-italiano salieron ilesos. Aunque el número de muertos era relativamente mucho menor, era inevitable que hubiera víctimas en una batalla con fuego cruzado. Los gritos de los soldados heridos se escuchaban por todas partes. Quienes movían por ese lugar eran precisamente los médicos militares. Oficiales que se habían unido al ejército como médicos. Sujétenlo y corten. Esperen un momento. Todavía estoy bien. No necesitan cortar. Cállate. Si no cortamos, la herida se pudrirá de todos modos. De repente, el médico militar Larrey gritó. Bien, allá vamos. En un instante, el bisturí brilló y el brazo fue amputado. ¡Ah! El soldado se desmayó mientras gritaba. Una cirugía realizada sin ningún tipo de anestesia. Sin embargo, en esta época sin antibióticos, las heridas profundas se infectan fácilmente y las piernas destrozadas por proyectiles son imposibles de recuperar. Por eso, muchas veces cortar rápidamente es el mejor tratamiento. Larrey es especialmente famoso entre los médicos militares por su habilidad en las amputaciones. Los soldados alrededor observaban con rostros pálidos, pero Larrey más bien apremiaba a sus asistentes. Vamos, apliquen los vendajes rápido. Detengan el sangrado. La velocidad salva vidas. Ah, sí. Hey. Detengan el sangrado rápido. Bien, siguiente. Mientras verificaba que aplicaran los vendajes apresuradamente, Larrey miró a su alrededor. Aún así, hoy hay menos personas que amputar. Larrey ya era veterano de 3 campos de batalla. Hasta ahora, había tenido que realizar innumerables amputaciones. Sin embargo, hoy, a pesar de ser una batalla de una escala sin precedentes, sorprendentemente había menos personas que necesitaban cirugía. Había bastantes que podían salvarse solo con vendajes para detener el sangrado. Esto se debía a que, a pesar de ser una batalla intensa, se había desarrollado de manera unilateral. Quizás fue porque la destreza del general que comandó esta batalla era completamente diferente a las guerras anteriores. Fue entonces cuando... Mayor Larrey. Necesitamos que venga aquí. ¿Qué sucede? Todavía hay muchos heridos. Ese no es el problema. El comandante en jefe está herido. El comandante en jefe, es decir, quien dirigió este campo de batalla. Napoleón. En ese momento, Larrey frunció el ceño y comenzó a correr rápidamente. Recordó que durante el fragor de la batalla, el comandante dirigía desde la primera línea. Quizás también tenga que amputarle al general. Si hay que amputar, es mejor hacerlo rápido y de un solo corte. De hecho, Larrey es famoso en el campo de la cirugía. Su marca registrada, lo que lo hizo famoso, son las amputaciones veloces. Hoy, si es necesario, demostrará esa habilidad sin reservas. Precisamente por Napoleón. Por supuesto, Napoleón fue un hombre afortunado toda su vida. Al menos en el campo de batalla, excepto por una única vez. El comandante en jefe está perfectamente bien. Jean-Dominique Larrey, el mejor médico militar del ejército revolucionario, declaró. A finales del siglo XVIII, ser médico era la mejor profesión para la clase plebeya. Naturalmente, siendo plebeyos, no eran más que miembros de la burguesía, nada comparados con la nobleza. Por eso, desde el comienzo de la revolución, muchos médicos, al igual que los abogados, se unieron a la causa. Larrey era uno de ellos, pero tenía algo único entre los numerosos médicos.
Se había unido al ejército desde muy temprano. Fue oficial médico naval enviado al Nuevo Mundo, médico de emergencia en la Bastilla, y creó las ambulancias en Mainz. Priorizaba el deber sobre la gloria, dedicándose al patriotismo en el campo de batalla, era el mejor en el rescate de vidas en combate. Más tarde, en la historia original, Napoleón registraría que la Rey fue el mejor médico. Había venido a la campaña italiana para cumplir con su deber. Sin embargo, Eugene lo miraba con una expresión pálida. Acababa de presenciar las cirugías que la Rey había realizado. Vaya, al menos el general no perderá una pierna. De repente, Hipólite susurró al lado de Eugene. Eugene asintió pensando en los registros históricos. Su destreza con el bisturí para amputar tejido gangrenoso en menos de un minuto en el campo de batalla. Se decía que una vez había realizado 200 amputaciones en un solo día. Aunque el cuerpo italiano había logrado una victoria completa, era inevitable que hubiera heridos. ¡Ah, ah! Los gritos se escuchaban como música de fondo por todo el campamento militar. Napoleón, que hasta hace un momento estaba recostado en la tienda, se levantó de golpe. Acababa de ser diagnosticado por la Rey por la herida que recibió en el puente de Lodi. Por supuesto. Solo me rozó una bala. ¿Sabes qué? En Toulon una vez casi me atraviesan la pierna con una bayoneta. Ah, sí. Qué suerte que no lo hicieron. Jaja, en ese momento, gracias a que nuestro hijo detonó la mecha, el soldado que intentaba apuñalarme se asustó y cayó. Jajaja. En este momento, todos los ayudantes estaban reunidos en la tienda del comando. Para verificar la herida del comandante, reportar la victoria y discutir las medidas futuras. En resumen, todos escucharon las palabras de Napoleón. Sobre cómo se refería a Eugene como hijo. Mientras todos observaban la situación con cautela, Hipólite susurró audazmente, pero muy bajo, a Eugene. ¿Por qué el comandante está hablando tanto de un hijo desde el campo de batalla? Mira la carta sobre el escritorio. ¿Sabes de qué se trata? A ver. Hipólite leyó con ojos de águila la carta sobre el escritorio del comandante. Querida Josefina. Por fin me dirijo a Milán. ¿Por qué no respondes? Espero tu respuesta pronto. Otra noche sin dormir. Cuando pienso en tu embriagador aroma, los ojos de Hipólite se agrandaron. Era una carta de Napoleón a Josefina. Se dice que escribió unas 100 cartas en Niza, y parece que no dejó de escribir ni en el campo de batalla. Pero el contenido era inquietante. Eugene pisó el pie de Hipólite, quien tenía una expresión de estar imaginando qué tipo de aroma sería. Ya deja de mirar, Hipólite. ¡Auch! ¡Ay, ay! Por cierto, ¿eso es una carta de amor o una novela erótica? Bueno, se dice que la revolución comenzó con novelas eróticas. La protagonista era la reina María Antonieta. Esta situación es bastante irónica si se piensa en la historia original. Porque mientras Napoleón enviaba cartas hablando del aroma íntimo de Josefina, Hipólite era quien realmente se divertía con ella. Eugene pensaba que había sido una buena decisión traer a Hipólite como ayudante. Hipólite preguntó con una expresión maliciosa. Esta vez en voz alta. Por cierto, ¿le has escrito una carta a la princesa Marie? De nuevo, todos en el cuartel general miraron a Eugene. Junot, Duroc, Marmont, Tournier, e incluso el médico militar la Rey. Eugene, que volvió a palidecer, se relamió los labios. No. ¿Por qué no escribes ahora? Por lo que veo, el comandante envió decenas de cartas cuando estaba en Turín. Con razón no está Armand. Armand, quien solía servir en la brigada de caballería ligera de Eugene, no estaba. Probablemente estaba corriendo a toda velocidad hacia París con las cartas escritas por Napoleón. Napoleón, quien escribió un número increíble de cartas en su vida, de las cuales 33,000 sobreviven hasta la historia moderna. Eugene sospechaba que quizás la mayoría de las cartas desaparecidas eran cartas de amor. De repente, el capitán Tournier respondió con una extraña sonrisa. Gracias a eso pude estar al lado del coronel. Vaya, qué suerte. ¿No me dirá que tendré que llevar la carta para la princesa Marie desde aquí hasta París? Eugene resopló. ¿Por quién me tomas? Si hay algo urgente, Marie puede enviar una carta a través del cartel Beauharnais. Más importante. Aunque habían ganado, no había tiempo para charlas.
La salud de Napoleón había sido confirmada. Aún así, Eugene consideró que necesitaban al menos un día de descanso. Creo que necesitamos descansar un día. ¿No está de acuerdo, comandante? La batalla de Lodi se libró a una escala al menos 3 veces mayor que en la historia original. Solo el tamaño del ejército enemigo era de 40.000 hombres, y las fuerzas aliadas alcanzaban los 45,000. Además, fue una batalla brutal donde casi todo el cuerpo de Lombardía fue aniquilado. Por otro lado, el cuerpo franco-italiano no tuvo muchas bajas. A lo sumo unos 300 hombres. Fue una victoria unilateral como las que solían ocurrir en las batallas antiguas. Sin embargo, el agotamiento de los soldados era intenso, y los heridos se contaban por miles. Napoleón pareció estar de acuerdo, inclinando brevemente la cabeza. Fue entonces cuando Massena, cubierto de vendajes, entró abruptamente en la tienda del comando. ¡Qué disparate! ¡Qué susto! Cuando llegó, General Massena? He estado frente al cuartel general desde hace rato. Aunque apenas puedo caminar. Massena, quien afortunadamente no había necesitado una amputación de la rey, gritó enérgicamente. Al contrario, deberíamos correr hacia Milán ahora mismo. Cuando era joven y me dedicaba al contrabando, si perdías una oportunidad, no podías cerrar el trato. Milán, la capital del ducado que gobierna la región de Lombardía. Además, es la sede del gobierno del norte de Italia donde el Sacro Imperio Romano envió a la familia imperial para gobernar directamente. Si conquistan este lugar, prácticamente todo el norte de Italia quedará bajo la hegemonía francesa. Una ciudad con una población de nada menos que 140.000 habitantes. Aunque el ejército austríaco haya sido derrotado, si los ciudadanos forman una milicia, podría no ser tan fácil. Pero, ¿qué pasaría si marchan inmediatamente? Por más que sea una ciudad de 140.000 habitantes, será aplastada impotente ante las bayonetas. Napoleón dio una palmada en su rodilla. Ja ja ja. Digno del ladrón de misa. Bien, yo, el comandante Napoleón, ordeno. Todos, recuperen sus fuerzas. Ajústense las botas y avancen. Las órdenes de Napoleón fueron transmitidas simultáneamente a todas las unidades a través de los ayudantes. A Milán. Hipólite, que salía corriendo para transmitir las órdenes, preguntó a Eugene. Oye, ¿está bien hacer esto? Acabamos de agotar casi todas nuestras fuerzas. Sí. Solo dile a Junot que ponga a la división de la Arpe al frente. Son los que menos han combatido. ¿Eso será suficiente? Milán es el centro de Lombardía, ¿no? Quizás tengan fuerzas armadas. Eugene sonrió levemente y negó con la cabeza. Para nada. Para que lo entiendas fácilmente, es una ciudad con mucho oro y sin ejército. En otras palabras, Milán, la capital de Lombardía, era una ciudad vacía. 15 de mayo de 1795, el cuerpo militar de Napoleón entró en Milán. Clop, clop, clop. Las tropas que iban al frente eran la caballería de los Pirineos de Lannes, que había venido desde los Pirineos. Bessieres y Charles Kilmaine les seguían. Stengel, Ordener, y Beaumont también estaban presentes. Todos los comandantes de caballería del cuerpo italiano habían salido. Vestidos con uniformes de gala y portando mosquetes rápidamente limpiados del polvo, entraron como si fueran lanceros. Era un reconocimiento al mérito de Lannes por atravesar el puente de Lodi. Por supuesto, el cuerpo de Napoleón tenía otra unidad de caballería. La brigada de cazadores a caballo de Eugene. Seguían justo detrás de Napoleón, cumpliendo el papel de guardia del comandante. FSHHH. 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 De repente, los soldados levantaron la vista y vitorearon al ver algo que se esparcía por el aire. ¡Hurra! Eran flores. Desde tiempos antiguos, era el ritual de los ciudadanos para dar la bienvenida a un ejército victorioso. Los ciudadanos de Milán literalmente recibieron al cuerpo de Napoleón no como simples vencedores, sino como ejército liberador. De repente, un ciudadano gritó en italiano. ¡Viva la revolución! ¡Viva Francia! ¡Viva Napoleón! Napoleón, manteniendo la cabeza erguida mientras cabalgaba en la marcha, habló. Nos reconocen como vencedores. No solo eso, lo ven como un libertador. General.
El hecho de que sea originalmente de Córcega también habrá influido. En el momento que perdamos, nos darán la espalda. Eugene. Pero el rostro de Napoleón estaba lleno de sonrisas. Sin embargo, hoy me siento realmente bien. He llegado a una ciudad que ni siquiera Luis XIV pudo conquistar. En ese momento, una procesión se acercó desde la dirección del ayuntamiento. Bienvenido, comandante. Todos vestían elegantes atuendos y estaban desarmados. Por el hecho de que no estaban a caballo, era claramente una delegación de rendición. De repente, Napoleón miró al que estaba al frente y preguntó. No es el rostro que vi en el retrato. ¿Dónde está el gobernador Ferdinand von Habsburg? El gobernador de este lugar, Milán. Ferdinand von Habsburg-Lorraine. No se le veía por ninguna parte. El día que Napoleón entró en Milán, el antiguo dueño había desaparecido. Capítulo 93. Originalmente, Milán estaba bajo el régimen de la familia imperial del Sacro Imperio Romano, y el gobernador era miembro de la familia imperial. El cuarto hijo de la famosa emperatriz María Teresa. En otras palabras, era gobernada por el hermano de María Antonieta. Aunque Beaulieu era el comandante del cuerpo de Lombardía, el responsable nominal seguía siendo el gobernador Ferdinand. Pero, ¿a dónde habría ido sin rendirse ni defender la ciudad? El noble de mediana edad que estaba al frente respondió temblando. Ah, ¿se refiere al archiduque de Austria? Huyó. ¿Huyó? ¿A dónde? A Módena, al sur. Escapó tan rápido que ya no podrá encontrarlo. Módena es una ciudad ubicada aproximadamente a 200 kilómetros al sureste de Milán. Si huyó tan lejos, significa que escapó incluso antes de que terminara la batalla. Napoleón, sus ayudantes y los comandantes de división se miraron entre sí. Es increíble. ¿No es así, Massena? Debía haber venido más rápido. Podría haber ocupado la ciudad y ofrecérsela al comandante. Eso habría sido problemático. El comandante debe entrar para convertirse en el conquistador de Milán. Los nobles que escuchaban la conversación entre Napoleón, Massena y Eugene palidecieron. Viendo sus expresiones con aparente diversión, Napoleón sonrió suavemente. Una expresión que reflejaba solo miedo, ni ira ni humillación. Le agradaba. Era un espectáculo que solo un vencedor absoluto podía disfrutar. Aclarándose la garganta, Napoleón declaró: No hay remedio. Nuestro cuerpo franco-italiano ha venido a traer el espíritu revolucionario, la paz y la libertad a Lombardía. Oh, sabías palabras. ¿Cuál es su nombre? Por venir a recibirnos, parece ser un noble responsable de Milán. Los ojos del noble de mediana edad brillaron. Soy el duque Gian Galeazzo Cervelloni. También soy el comandante de la milicia de Milán. Hoy he venido desarmado ante el general para una rendición pacífica. No tenía ninguna intención de resistir. Eso es lo que el noble de mediana edad, el duque Cervelloni, estaba diciendo. Entonces Napoleón ladeó la cabeza y preguntó. ¿Cervelloni? ¿Es descendiente del duque Gabriello Cervelloni que salvó la isla de Malta? Ah, es mi antepasado. Lo conoce. Lo recuerdo de haber leído historia militar. Encantado. Sin embargo, tenga en cuenta que nuestra República Francesa no reconoce a la nobleza. Hacia el duque, cuyo rostro se tensaba nuevamente, Napoleón añadió una cosa más. En cambio, la propiedad privada está absolutamente protegida. No tiene que preocuparse por eso. No reconocen a la clase privilegiada, pero protegen absolutamente la propiedad. Incluso si es la propiedad de la alta nobleza. Este es uno de los grandes principios de la Revolución Francesa. Todavía tenso, pero con una expresión de alivio a medias, Cervelloni presentó a su séquito. Ya veo. Estos son los notables de Milán que me ayudarán con el procedimiento de rendición. El conde Pietro Berri, el burócrata Giuseppe Parini del gobierno ducal, y este amigo es el conde Alessandro Volta, profesor de la Universidad de Pavía. En ese momento, sorprendentemente, Eugene fue el primero en reaccionar. ¿Volta? ¿El inventor de la electricidad, ese Volta? Naturalmente, todos pusieron cara de extrañeza. En realidad, todos los presentes hoy eran personas eminentes. El duque Cervelloni pertenecía a una familia famosa incluso en Europa, Parini era un literato conocido hasta en París, y el conde Berry era un político profrancés bastante notable.
Entonces, ¿por qué sorprenderse por Volta, que no era ni noble, ni político, ni literato? Por supuesto, para una persona moderna, naturalmente no conocería a ninguno de ellos excepto a Volta. Cielos, Volta está frente a mis ojos. Los ojos de Eugene brillaron. Las unidades eléctricas voltios en la historia moderna llevan el nombre de este hombre. También es el famoso creador de la pila voltaica. Aunque eso ocurriría en 1800. Sin embargo, Volta, ya un estudioso investigando la electricidad, se mostró complacido. El ejército revolucionario era una presencia temible. Pero cuando el joven que parecía ser el ordenanza del comandante mostró conocerlo, no pudo evitar alegrarse. ¿Conoces mi investigación, muchacho? Jeje. No sabía que mis resultados habían llegado hasta Francia. Aunque en realidad soy especialista en gases. La electricidad es más bien un pasatiempo. Lo sé. También he visto sus escritos. Qué honor encontrarlo aquí. Oh, ¿te interesa la electricidad estática? Eugene sonrió enigmáticamente mientras observaba a Volta, que aún estaba en las etapas iniciales de investigación eléctrica. Sí, muchísimo. Y también cómo generarla. Por supuesto, la investigación eléctrica en sí no era el interés de Eugene. Sin embargo, el límite de la investigación eléctrica, es decir, el generador, sí lo era. Naturalmente, Volta no podría crear un generador. Pero, ¿qué pasaría si Eugene le proporcionara las ideas y los principios? Quizás sería posible una revolución eléctrica francesa para competir con la revolución industrial del vapor inglesa. Justo cuando Eugene se prometía que definitivamente debía retener a Volta, Duroc intervino. Muestre respeto. Este no es un simple muchacho, sino un coronel del ejército revolucionario. ¿Qué dice? ¿Este jovencito? No, no es coronel. En ese momento Napoleón declaró: ya no es comandante interino de brigada sino comandante. Es decir, general de brigada. Mientras todos se quedaban boquiabiertos, Hippolyte bromeó. Vaya, general de brigada a los 14 años. Impresionante, ¿no, Eugene? Originalmente, aunque Eugene comandaba la brigada de cazadores a caballo, no era general de brigada. Como solo tenía 14 años, tanto el gobierno revolucionario como Napoleón y el propio Eugene evitaban darle el rango de general. Pero en esta campaña italiana, Eugene literalmente había logrado grandes hazañas. Había decapitado al comandante enemigo 2 veces. Así que Napoleón también tomó la decisión en el momento de la victoria. Gracias a la broma de Hippolyte, los demás también aceptaron esta sorprendente situación con más suavidad. De cualquier manera, los otros jóvenes soldados del cuerpo italiano ahora eran tambores. Mientras que Eugene se había convertido en general de brigada. Napoleón exclamó mirando a Eugene. Vamos, general Eugene. Únete a la vanguardia y entra en Milán. Lannes sonrió y levantó su sombrero desde el frente. Massena torció la boca y con un gesto ligero le abrió paso a Eugene. Eugene, por un momento, mantuvo los labios apretados y abrió los ojos. Entendido. Junot, Murat, Hippolyte. Síganme. Junot con cabeza de león, Murat con pelo rizado, e Hippolyte con pelo largo lo siguieron entusiasmados. Sí. Vamos, general jinete. Ja, solo no te caigas del caballo, general niño. Hoy es el día en que el señor Murat se presenta ante los ciudadanos de Milán. Excelente. Vamos, señor brigadier. La brigada de cazadores a caballo de Eugene hizo resonar sus cascos al unísono. Augereau, el ex mercenario, observaba fijamente la escena. De repente, Massena, el ex contrabandista, le dio un codazo a Augereau. ¿Qué, estás celoso? ¿Augereau? No, esta vez se lo merece. Capturó al comandante por segunda vez. Eso fue decisivo. Cierto, fue sorprendente. Pero, ¿qué te molesta? Augereau frunció el ceño y soltó. Eso de llamarlo hijo. ¿No se suponía que el comandante era soltero? En ese momento, Massena también inclinó la cabeza y sonrió. ¿Y eso qué importa? Debe ser el hijo de la amante del comandante. Vamos. Ni Massena ni Augereau sabían aún que esta broma era en realidad verdad. Ni tampoco que este muchacho de 14 años podría convertirse en su rival. En la noche de la Milán conquistada por Napoleón, comenzaron a resonar las explosiones.
FSHHH, boom. Era el sonido de los fuegos artificiales estallando. Se dice que en China, donde se inventó la pólvora, esta se usó primero para los fuegos artificiales. Aunque escaseaba la pólvora para armamento, hoy se estaba usando bastante. Era para proclamar al nuevo conquistador ante los ciudadanos de Milán. Napoleón, observando la escena desde la ventana del tercer piso del Palacio Cervelloni, habló. Es espléndido. El duque Cervelloni, el noble de más alto rango en Milán, había cedido su palacio como residencia de Napoleón. Un lugar con 30 sirvientes, 100 personas en la cocina, y lleno de escritores, nobles, científicos, artistas y periodistas como invitados. El lugar perfecto para controlar el núcleo de Milán y cambiar la opinión pública. Por supuesto, también había sido una petición directa de Napoleón. También era la ubicación ideal para ver los fuegos artificiales. Por otro lado, Eugene estaba pensando en otra cosa. Ese humo, es molesto. La pólvora para fuegos artificiales es naturalmente pólvora negra. Una era donde las armas de pólvora negra dominaban incluso en el campo de batalla. El humo se elevaba densamente, oscureciendo frecuentemente el frente. Hasta ahora, Eugene solo había experimentado batallas pequeñas o campos de batalla con poca pólvora. Por eso no había pensado mucho sobre las armas de pólvora negra. Sin embargo, después de experimentar una guerra de gran escala con uso intensivo de armas de pólvora en la campaña italiana, su pensamiento cambió. De todos modos, la pólvora sin humo no se inventaría hasta mediados de 1840. Ya se acercaba el año 1800, estando en 1795. ¿Qué pasaría si inventaran la pólvora sin humo primero? Eugene conocía los principios básicos. Solo que el desarrollo de la pólvora en sí era peligroso, la investigación real debía dejarse a los químicos, y había estado más preocupado por la comercialización del fulminato. Pero después de experimentar realmente la guerra con pólvora, sentía una nueva necesidad de pólvora sin humo. Fue entonces cuando... ¿Qué haces, Eugene? De repente, Napoleón se volvió hacia Eugene junto a la ventana y preguntó. Eugene sonrió levemente. No podía decir que estaba pensando en la pólvora sin humo. Pensaba en las batallas futuras. Por cierto, ¿no va a salir, general? En ese momento, Napoleón miró fijamente a Eugene y dijo abruptamente. Eugene, puedo convertirme en una gran figura. Ante las repentinas palabras, Eugene parpadeó y abrió mucho los ojos. Entonces recordó algo. El significado histórico de la batalla de Lodi. En realidad, había una razón por la que la batalla de Lodi, que fue una batalla pequeña en la historia original, quedó registrada en la historia. Fue porque Napoleón escribió esto. En Lodi me di cuenta de mi extraordinaria naturaleza. Supe que había recibido el llamado para determinar el destino del mundo. Mi primera chispa se encendió precisamente en Lodi. Si lo hubiera escrito una persona común, sería perfecto para ser tachado de delirios de grandeza. Pero cuando lo dice el conquistador de Europa, el significado es completamente diferente. Eugene, que se estremeció por un momento, asintió enfáticamente. Por supuesto. Siempre he estado seguro de ello. Entonces, sé mi hijo. ¿De verdad? ¿Qué? De repente, Napoleón se giró hacia el escritorio y, sacando papel y pluma, dijo. Haz que Josefina se case conmigo. Primero, envía la noticia de que he caído. Así haremos que Josefina venga aquí. Escribe una carta, muy desesperadamente. Eugene, que hasta hace un momento temblaba de emoción, puso cara de incredulidad. Sin embargo, los ojos de Napoleón brillaban. No con ambición o grandes aspiraciones, sino más bien con deseo. Una mirada como si fuera a enloquecer por la ausencia de Josefina en su dormitorio. Después me encargaré yo. Haré lo que sea necesario para casarme. Finalmente, Eugene, incapaz de contenerse, exclamó. Comandante, ¿en serio? ¿En serio, qué? Y llámame padre. Ah, está bien, escribiré. Fue entonces cuando Eugene recordó otro registro histórico. Durante toda la campaña italiana, Napoleón escribiría numerosas cartas al gobierno revolucionario sobre logros sorprendentes y exagerados, políticas de gobierno italiano y listas de botín. A su hermano Joseph sobre sus futuras ambiciones. Y a Josefina, enviándole constantes insistencias para que viniera.
Aparentemente, ahora quería asignar el papel de escriba incluso a Eugene. Mientras Eugene garabateaba a regañadientes la carta, Napoleón lo apresuró. ¿Qué, ya terminaste? ¿Eh? Ah, más o menos. Entonces también debes escribir a la princesa. Mientras Eugene parpadeaba, Napoleón, el maniático de las cartas, sonrió astutamente. ¿No lo sabías? Tournier recibió otra carta de insistencia hoy. Parece que lo acosan todos los días, excepto durante las batallas. Creo que ya van como 100 cartas. Napoleón guiñó un ojo a Eugene, que estaba atónito. ¿Eres popular, hijo mío? Finalmente, Eugene no pudo más que reír. Ja ja ja. Así es, padre. La noche del 15 de mayo de 1795. Napoleón se convirtió en el dueño de Lombardía. Fue el día en que Eugene llamó padre Napoleón por primera vez. Capítulo 94. La victoria es un elixir que resuelve todos los problemas acumulados de una sola vez. Magnífico. Llegaron noticias de París. Le otorgan plenos poderes al comandante Bonaparte. Salicetti, el hombre que hasta hace poco estaba en Turín, gritó con júbilo. Originalmente, la posición de Salicetti era la de uno de los 5 directores que representaban al directorio francés. Sin embargo, tanto los directores como Salicetti, e incluso Napoleón, todos lo sabían. Que Salicetti era en realidad el representante de Napoleón. Fiel a su deber, Salicetti había acudido al frente italiano desde el inicio de la expedición. Después de todo, el reino de Cerdeña había sido conquistado. Se había abierto un camino en el frente italiano, que había estado estancado durante 5 años. Además, con 3 millones de francos enviados a París, las finanzas pudieron respirar. Naturalmente, Salicetti también se estableció en el frente italiano. Y ahora Milán había sido conquistada. Una ciudad que ni siquiera Luis XIV había podido conquistar. Por eso no había más remedio que venir corriendo. Napoleón, sonriendo levemente mientras golpeaba el escritorio de su nueva oficina, preguntó. ¿Está bien que se quede tanto tiempo en Italia, Salicetti? A mí me resulta conveniente. De todos modos, soy tu representante. París, Joseph se encargará. Si es necesario, también está Lafayette, el tutor del joven jinete. Lafayette tiene lealtad, pero le falta coraje. No será fácil enfrentarse a Danton. Y además. De repente, Napoleón se volvió hacia Eugene, su ayudante principal, y dijo. En lugar de llamarlo joven jinete, llamémoslo el tirador de Matan. O si prefiere, puede llamarlo mi hijo. ¿Qué tonterías son esas? ¿Acaso te has enfermado de fiebre por excederte? Ha capturado a 2 comandantes con su pistola. ¿No es eso suficiente para ser llamado el Freischütz de la leyenda alemana? Freischütz, la leyenda del tirador que poseía balas mágicas. Aunque se hará famosa en el siglo XIX como ópera, la leyenda del tirador mágico ya existía antes. Es un rumor que ya comienza a circular entre los soldados de la Legión italiana. El extraño rumor de que Eugene posee balas mágicas que solo aciertan a los comandantes enemigos. A esto, Napoleón añadió. Además, ahora se convertirá en mi hijo. Sin duda. Salicetti miró fijamente a Napoleón y frunció el ceño. Me hago una idea de lo que estás diciendo, pero ¿has recibido el permiso de tu madre para eso? ¿Por qué necesito el permiso de mi madre para mi matrimonio? Ah, ¿por qué actúas tan poco como un corso? Sabes que casarse sin el permiso de los padres es un tabú para los corsos. Aunque puedas hacer cualquier cosa, si tu madre se enoja, no será nada fácil. Salicetti, también de origen corso, conoce bien los asuntos de la familia Bonaparte. Además, tiene una relación cercana con Leticia, la madre. Sabe que es una mujer muy obstinada, sabe que no verá con buenos ojos a una divorciada, y sobre todo, sabe que odia a Josépine. Decir que hará de Eugene su hijo significa, en última instancia, que se casará con Josépine. Salicetti expresó sus dudas sobre si eso sería realmente fácil. Napoleón vaciló un momento y, señalando a Eugene, respondió. Bueno, aunque no sé sobre Josépine, estoy seguro de que a mi madre le agradará Eugene. Lo que Salicetti no sabía era que Eugene también tenía una relación con Leticia. Era la conexión de un huésped. Gracias a la familiaridad desarrollada durante la época de Marsella, Leticia tiene cierto aprecio por Eugene.
Salicetti preguntó a Eugene en tono burlón. Vaya, qué suerte tener tanta popularidad, joven jinete. ¿O debería decir ahora tirador mágico? ¿Acaso disparas al corazón de nuestro comandante? Director, parece que tiene mucho tiempo libre. ¿No vino aquí por los asuntos posteriores a la batalla? Lamentablemente es cierto, pero aún no es el después, ¿verdad? El ejército austríaco vendrá. Salicetti entregó a Napoleón la información militar confidencial, el verdadero motivo de su visita a Milán. Dicen que pronto cambiarán al comandante del Rin. Era un mensaje urgente que había viajado desde el frente del Rin a París, y luego a Milán. ¿Quién es? El hermano del emperador, el archiduque Carlos. Un noble señor. Moreau debe estar bastante cómodo. Y Oche también se enfrenta al duque de Josías, ¿verdad? Sí, debe estar cómodo. Napoleón chasqueó la lengua con sarcasmo. En la historia futura, el archiduque Carlos será considerado uno de los mejores generales de esta era. Sin embargo, por ahora es solo el hermano del emperador sin logros particulares. Es un novato comparado con el duque de Josías, que ha defendido el frente de Flandes, o el actual comandante en jefe del frente del Rin. Aunque, por supuesto, Napoleón recibió la misma evaluación antes de la campaña italiana. Salicetti asintió también, relamiéndose. No es así. Es muy probable que quien venga aquí sea el comandante en jefe del Rin, Wurmser. Será un oponente bastante difícil. ¿Lo sabes? Que Wurmser derrotó a Dumouriez, Moreau y Oche. Rechazó a Dumouriez en Mainz, a Oche en Weissenburg, y a Moreau en Mannheim. Sigmund von Wurmser, comandante en jefe austríaco del frente del Rin. Será el próximo oponente de Napoleón. De repente, Napoleón sonrió torciendo la comisura de los labios. He oído que es el mejor de Austria. En ese momento, Eugene, el ayudante principal, dejó los documentos que estaba copiando y miró fijamente a Napoleón. No hay de qué preocuparse. El comandante en jefe ganará. ¿Por qué estás tan seguro? ¿Tirador mágico? Preferiría que me llamaran solo joven jinete. En fin, la respuesta es simple. El concepto de guerra está cambiando. Eugene expresó con convicción lo que la historia había demostrado. No se trata de puntos estratégicos, sino de la aniquilación de la fuerza principal. Un general de la vieja era que no entienda esto no puede vencer al comandante Napoleón. Salicetti, que había estado observando silenciosamente a Eugene, aplaudió. Vas a tener un fan maravilloso como hijo. De todos modos, eso es un problema para después. ¿Has preparado el regalo para enviar a París? Se decidirá en la reunión de hoy. Solo necesita comunicarlo. Bien. La segunda razón por la que el director vino aquí. Es para solicitar personalmente el regalo que se enviará a París. Salicetti sonrió con satisfacción. Enviemos oro que haga saltar de alegría a los directores. Así comenzó el problema de la distribución del botín de guerra. Aunque sea una época en que Italia no tiene una entidad real, los franceses e italianos son diferentes desde el idioma. La abolición del sistema feudal, esa es la tarea que nuestra gran Francia revolucionaria llevará a cabo. En el Palacio Cervelloni, la mansión más noble de Milán que ahora se ha convertido en la residencia de Napoleón. El nuevo conquistador habló en italiano con un acento verdaderamente único mientras permanecía de pie en el salón central. Napoleón, un joven de 26 años originario de Córcega. Un lugar que está en la frontera, ni en Francia ni en Italia. Por eso, Napoleón puede hablar tanto italiano como francés, aunque no es fluido en ninguno de los dos. Sin embargo, el lenguaje es al final el habla del poderoso. Los antiguos nobles de Milán, con su ambiente refinado, tuvieron que adaptarse al implacable acento corso. Porque el destino de los presentes depende de cada palabra de Napoleón. Primero, el antiguo ducado de Milán, al igual que el reino de Cerdeña, estará bajo gobierno militar por el momento. Se establecerá un comité de gobierno militar, y garantizaré la participación de los líderes de Milán. Sin embargo, yo seré el presidente. Es natural. Y la primera tarea del comité de gobierno militar es esta. Sobre la mesa se colocó un plan escrito con letra tosca por los ayudantes de Napoleón apenas ayer. Abolición de aranceles, abolición de gremios, abolición de propiedades eclesiásticas. Ayudantes, secretarios, sirvientes.
Personal auxiliar que todo comandante, o incluso cualquier general, tiene. Normalmente, como Beaulieu que tenía un cocinero, se utilizan para la comodidad de la vida. Sin embargo, Napoleón utilizó a este personal auxiliar de manera verdaderamente dramática. Desde el brainstorming de estrategias y operaciones, hasta la planificación de la división de territorios conquistados, e incluso el dictado de cartas de amor personales. El plan de gobierno para la nueva administración que los antiguos nobles de Milán están viendo ahora no es diferente. Lo que Napoleón acaba de decir se puede resumir en una sola cosa. La abolición del antiguo régimen, las costumbres feudales. Abolir los peajes regionales dentro del territorio gobernado, eliminar el sistema cerrado de artesanos y el comercio autorizado resumido en los gremios, y sobre todo, confiscar los bienes que posee la Iglesia. En Francia, esto ya había ocurrido hace 6 años, después del inicio de la Revolución. Para los nobles es inevitablemente incómodo, pero también es difícil oponerse. ¿Por qué? Porque no hay daños directos para ellos. Sin embargo, Napoleón también omitió mencionar algunos puntos. El duque Cervelloni captó uno de ellos y se relamió. Veo que también está la concesión de derechos de residencia libre a los judíos. HMM. Ah, eso no es particularmente importante. En nuestra república reconocemos la libertad religiosa. ¿Tiene alguna objeción? No. Nuestra milicia de Milán apoya la revolución. Aunque agitó las manos apresuradamente, la expresión del duque Cervelloni era incómoda. ¿Por qué es un problema el derecho de residencia libre para los judíos? No es simplemente porque los judíos sean infieles. Los judíos tradicionalmente se dedican a las finanzas. Sin embargo, en esta época, la mayoría de los judíos están confinados a vivir en zonas discriminadas llamadas guetos. Es decir, desde la perspectiva de los nobles, mientras pedían dinero prestado a los judíos, controlaban a estos acreedores judíos a través del gueto. Excepto por 3 países. Holanda, Suiza e Inglaterra. Aunque en Francia, incluso antes de la Revolución, el sistema de guetos era bastante flexible. Por eso, después del estallido de la Gran Revolución, los revolucionarios, muchos de ellos financieros, liberaron a sus colegas del sector, los judíos. Así que en la Francia revolucionaria esto es algo natural. En cambio, en Milán, donde todavía gobernaban los nobles, era algo completamente extraño. El mismo Cervelloni estaba endeudado con financieros judíos. De repente, Napoleón se dirigió a Cervelloni, quien estaba preocupado por cómo controlar a sus acreedores ahora. Me agrada oír que nos apoyan. Entonces, ¿darán bien la contribución? Los nobles, incluido un sorprendido Cervelloni, miraron a Napoleón. ¿Contribución? ¿No es obvio? ¿Qué puede moverse en este mundo sin dinero? Aunque nuestro ejército franco-italiano tiene como principio de suministro la autosuficiencia, hay límites. Ah, sí, sí. El ejército necesita comer para vivir. Justo cuando el conde Pietro Berri iba a pretender que entendía, un hombre que estaba de pie en un rincón del salón habló. No se trata del ejército, duque Cervelloni. Un rostro que se asemeja a un zorro. Ojos afilados, y viste ropa de viaje, recién llegado a Milán. Sin embargo, su sarcasmo relajado hace temblar el corazón de la gente. Es Salicetti, uno de los 5 miembros del directorio francés. Había corrido a Turín para ocuparse de las medidas posteriores a la expedición de Napoleón, y al recibir la noticia de la victoria total, llegó hasta Milán. Cervelloni tembló al ver a Salicetti, quien formalmente era el máximo responsable de Francia. Porque se dio cuenta de nuevo de lo solemne que era esta reunión. ¿Qué quiere decir, director Salicetti? El ejército es naturalmente autosuficiente. Ya hemos comenzado a recibir contribuciones voluntarias de los notables de la región de Lombardía para mantener al ejército. Lo mismo ocurre con el reino de Cerdeña. Sin embargo, hay algo más que los antiguos nobles de Milán deben hacer. Ah, pero ya no somos nobles. Ignorando la excusa de Cervelloni, Salicetti sonrió con su rostro de zorro y dijo. Para la nueva república y la culminación de la revolución, se necesitan contribuciones al gobierno francés. La cifra de 20 millones de francos me parece adecuada. Ah, todo en plata. 20 millones de francos. Aunque es una época de hiperinflación galopante, 20 millones de francos es una suma enorme.
Sobre todo, lo decisivo fue que ahora dijo que lo recibiría en plata. La plata se refiere a libres. Es decir, aunque Salicetti dijo 20 millones de francos, en realidad quería recibir 20 millones de libres. Como todavía uno libre, o sea una pieza de plata, equivale a unos 5 francos, significa que quería recibir 100 millones de francos. Los nobles, atónitos, abrieron la boca de par en par. En ese momento, Eugene, que estaba tomando actas en el lado opuesto, detuvo su pluma y habló. No hay razón para sorprenderse tanto. Duque Cervelloni, Conde Berry, canónigo Giuseppe Parini. Eso, 20 millones de francos es demasiado. No, canónigo Giuseppe. Es lo contrario. Eugene sonrió mientras se dirigía a Giuseppe, un funcionario de Milán que también era un reconocido literato. Pronto obtendremos 15 millones de francos de Génova. Aunque aún no ha sido conquistado, también se espera recibir al menos 5 millones de francos del duque de Parma. Y como saben, ambos lugares son más pequeños que Milán. Todavía Napoleón no había conquistado ni la República de Génova ni el Ducado de Parma. Sin embargo, todos ya habían confirmado el poder de la legión franco-italiana mostrado en 3 batallas. Si Napoleón se dirigiera hacia los puertos, no habría ejército en Italia que pudiera resistir. Por eso, tanto Génova como Parma se verían obligados a ofrecer contribuciones por su independencia y supervivencia. Era como una forma refinada de extorsionar bienes en lugar del saqueo directo. Cuando el canónigo Giuseppe se quedó sin palabras con la boca abierta, Eugene se encogió de hombros. Así que les hemos hecho un descuento. Además, hay algo que recibiremos a cambio. ¿Qué es? General de brigada Eugene. Obras de arte. Justo cuando Eugene estaba por mostrar una lista brevemente anotada, Napoleón habló solemnemente. Así es. Este comandante desea que las grandes obras de arte de Italia sean vistas y admiradas por nuestros camaradas revolucionarios en París. Pienso llevarme obras de arte de Milán, Piacenza, y en el futuro, de Parma, Bolonia, e incluso Roma. Cervelloni, Berry y Parini se miraron entre sí. Desde la antigüedad, la península italiana era famosa por ser la tierra del arte. Los conquistadores siempre codician las grandes obras de arte. Sobre todo, el siglo XVIII es precisamente la época en que las obras de arte empezaron a convertirse en dinero. Sin embargo, no esperaban que les pidieran tan directamente que entregaran hasta las obras de arte. En ese momento, cayó una exigencia adicional como un rayo en un cielo despejado. Todo esto debe realizarse en 3 meses. 3 meses, apenas 100 días. Es decir, también tienen que reunir y entregar los 20 millones de francos en monedas de plata para entonces. El canónigo Giuseppe, que estaba calculando el plazo, abrió la boca de par en par. Es demasiado precipitado. No, tiene que ser así. ¿Podríamos saber el motivo? Napoleón miró fijamente a Giuseppe, que se había atrevido a preguntar. Porque después de 3 meses, el ejército enemigo vendrá en masa desde el Tirol austríaco. Los derrotaremos de nuevo, y si todas estas medidas no se han completado para entonces. Es un mensaje muy directo. Pronto habrá guerra. El Sacro Imperio Romano, el gobernante original de Milán, volverá con su ejército. Pero Napoleón se jactó de que también ganaría esta batalla. Nadie puede garantizar la victoria, pero ¿qué pasaría si Napoleón ganara? Y eso en una situación en que Milán no ha mostrado buena voluntad. Me enojaré mucho. No solo yo, sino todo el ejército revolucionario. En ese momento, los nobles de Milán tomaron una decisión. Que debían cumplir todas las exigencias de Napoleón en el menor tiempo posible. Por supuesto, las exigencias de Napoleón se limitan a lo oficial. Clean, clean, clean. El dinero no oficial, naturalmente, circula por separado. Entonces, use este dinero a gusto. Ja, ja, ja. ¡Qué muestra de buena voluntad tan abundante! A primera vista parece ser al menos 100.000 francos. Es una pequeñez. Pronto volveré con más. Mientras despedía al conde Pietro Berry, noble de Milán que salía, Massena entró. Es natural que el ejército conquistador se aloje en los mejores lugares del territorio conquistado. Lo mismo ocurre con Massena, un hombre que hasta hace poco marchaba durmiendo en el campo sin poder ni siquiera montar una tienda militar. Una mansión que hasta hace poco usaban los nobles austríacos se había convertido en su residencia temporal.
Masena sonrió ampliamente al ver el paquete de monedas de plata que los recientes invitados acababan de dejar. Ja, ja, ja. Esto es verdaderamente deslumbrante. Ni cuando hacía contrabando había visto tantas monedas de plata. Detrás, una mujer que parecía una dama noble yacía dormida en la cama. Probablemente habían pasado una noche muy ardiente. Sin embargo, el problema era que Masena y la dama noble no estaban solos. Eugene, que estaba revisando documentos en la sala de recepción, chasqueó la lengua. Me pregunto si habrá oído. El comandante en jefe ha emitido un decreto prohibiendo estrictamente la violación de la propiedad privada. ¿Eh? ¿Quién ha violado qué? Yo solo he recibido contribuciones voluntarias. ¿No harán lo mismo los otros generales? Al menos el general Laarpe parece que no lo hace. Masena torció la boca al ver a Eugene mencionar a otro general conocido por su integridad. Vamos, ¿acaso el general de brigada Eugene no piensa aceptar ni un centavo? No mientas. En ese momento, otro general que había venido a discutir problemas de suministros con Eugene negó con la cabeza. El general de brigada Eugene ya presentó su factura a nuestra legión. Era Berthier, el jefe del Estado Mayor de Intendencia. Los documentos que Berthier había estado revisando en la reunión hasta hace un momento llamaron la atención de Masena. Una factura por suministros militares. Cartel Beauharnais, reclamo de pago anticipado de 15 millones de francos para la expedición italiana. En otras palabras, Eugene también estaba ya extrayendo oro. Con una factura por la expedición italiana. Capítulo 95. Así que, este momento es originalmente una reunión para planificar el suministro del cuerpo italiano. Bien. Entonces, ¿nuestra premisa principal de suministro es la unión con el cuerpo de los Alpes? Necesitamos 15,000 refuerzos para poder pelear. El nuevo cuerpo austríaco, y además la fortaleza de Mantua. El asalto a la fortaleza de Mantua. Será complicado. Masena sonrió apoyando su mentón, vistiendo solo su pijama. Por el contrario, Eugene, Berthier y Polite vestían su uniforme militar completo. Esto porque vinieron a tener una reunión de suministros con Masena. Solo al llegar aquí se dieron cuenta de que Masena no estaba preparado en absoluto. Aún así, necesitaban informarle a Masena sobre el plan de suministros. ¿Por qué? Primero, porque Masena es el comandante divisional senior del cuerpo italiano; segundo, porque es el comandante más destacado; y tercero, porque necesitaban confirmar el plan de suministros del cuerpo lo antes posible. Después de todo, como dijo Napoleón, solo tendrían aproximadamente 100 días para pasar tranquilamente en Milán. De repente, Masena aplaudió. Creo que con esto es suficiente para mí. El resto pueden decidirlo el jefe de Estado Mayor y los ayudantes. Aquí hay una dama esperándome. Eugene sonrió levemente y miró la bolsa de monedas de plata sobre la mesa del lado opuesto. ¿Y también recibirá más sobornos? Ah, te digo que son donaciones. La dama en el dormitorio también vino voluntariamente. No me compares con ese mezquino suizo de la arte. ¿Cómo podría? Pero sabe. Eugene de repente miró a Berthier y asintió. Olvidé que hay otra persona honesta aquí. El general de división Berthier tampoco ha aceptado ni una moneda. Debería seguir su ejemplo. Debe ser porque su salario aumentó con el ascenso. HMPH. ¿Acaso usted no recibe su salario correctamente, comandante? No es que no lo sepa, sino en monedas de plata. Después del éxito de la expedición, Eugene no fue el único que ascendió. Lannes, Berthier, Murat. Los tres que se destacaron en la batalla de Lodi también fueron ascendidos. A brigadier general, general de división y teniente coronel respectivamente. Por supuesto, fue modesto comparado con sus logros. Sin embargo, claramente fueron ascensos excepcionales. Todo esto gracias a París y la ayuda de Salicetti, complácidos con la victoria perfecta de Napoleón. Por el contrario, aunque Masena tuvo logros sobresalientes, no pudo ascender por falta de posiciones. En cambio, está recibiendo estas donaciones. Masena golpeó suavemente las monedas de plata con una ligera sonrisa. ¿Cómo se puede vivir solo con el salario? Los militares necesitan este tipo de diversión también. Jaja. Eugene sonrió levemente e inclinó la cabeza. Bueno, no soy inspector.
Si va a recibir donaciones, debería guardarlas en una caja fuerte segura. ¿Caja fuerte? ¿Dónde? ¿Hay algún lugar seguro en Milán? Está en Marsella. Los ojos de Eugene brillaron de repente. Banque de Marseille. Simultáneamente, Hippolyte, que estaba detrás de Eugene, sonrió suavemente y sacó unos documentos. Tap, tap, tap. Como si lo hubiera preparado. Incluso el experimentado Masena parpadeó ligeramente sorprendido. Esta reunión de hoy es simplemente para la reorganización y suministro del cuerpo italiano. El cuerpo italiano obtuvo victorias completas en sucesivas batallas, pero consumió gran cantidad de pólvora, alimentos y caballería. Además, como necesitan reforzar las tropas, es urgente un plan de suministros para futuras batallas. Por eso, aunque era un día para disfrutar con su nueva amante, Masena inevitablemente accedió a la reunión. Sin embargo, resultó que Eugene trajo documentos de depósito bancario de repente. Parece que sabía exactamente que Masena recibiría donaciones. Por supuesto, Eugene realmente lo sabía. Porque estaba registrado en la historia original. Sobre Masena, un hombre extravagante que amaba recibir y gastar sobornos. Masena, para quien esta era en realidad su primera recepción de sobornos, preguntó confundido. ¿Qué? Escuché que tu familia es dueña de un banco. ¿Ya se expandieron hasta Milán? ¿No le mencioné que el Banco de Marsella se encarga exclusivamente del suministro de nuestro cuerpo? El director Collot ya llegó. ¿Ya? Vaya, qué rápido. Pero, entiendo lo de los contratos militares, ¿por qué el banco? Eugene sonrió mirando las 100.000 francos en monedas de plata que el conde Berry, un rico de Milán, había dejado. Porque necesitamos hacer negocios con los ricos de Milán. ¿Qué? ¿En qué confiarían los antiguos nobles? Es un banco respaldado por el general Napoleón, conquistador de Lombardía. ¿No cree que cualquiera confiaría? Masena, subordinado de Napoleón, se relamió los labios. No, por alguna razón es tan tentador que me resulta sospechoso. Yo seré el primero en depositar. Mi dinero de transacciones, ¿podrá llegar hasta París? Necesito enviárselo a mi familia. ¿Eh? General Berthier, ¿usted no recibe donaciones? El general de división Berthier miró de reojo a Masena y negó con la cabeza. No recibí donaciones, pero sí regalos. El duque Ercole de Módena me envió 10 pinturas como muestra de amistad. Módena es un pequeño estado ubicado más al sur que Parma. Un lugar gobernado por la antigua familia noble que se remonta a la época medieval. Naturalmente, no resistirían ni un día si el cuerpo de Napoleón se acercara. Por eso, también enviaron donaciones a las figuras importantes del cuerpo de Napoleón. Con muy buenas pinturas. Entonces, ¿vas a depositar las pinturas en el banco para trasladarlas? Esa también sería una buena idea. Pero como no me interesan las pinturas, se las vendí al brigadier Eugene. Me dio 200.000 francos. ¿Qué tipo de pinturas son? Justo cuando Masena iba a preguntar qué pinturas podían ser tan caras, Eugene respondió. Son principalmente obras de Rafael. Espera, creo que he oído ese nombre. 10 pinturas de Rafael por solo 200.000 francos. ¡Qué ladrón! Es refrescante escuchar esas palabras de usted, comandante. En cualquier caso, si deposita el dinero en el Banque de Marseille, le devolveremos un interés anual del 10%. Masena tuvo que sorprenderse nuevamente. Eso es el doble que los assignats. ¿Cómo? ¿Qué truco hay? Los assignats, bonos depreciados emitidos por el gobierno revolucionario, solo dan un 5% anual. Es una época donde los rendimientos financieros no son particularmente altos. A menos que se dedique a la usura, es muy difícil obtener un rendimiento del 10%. Sin embargo, Eugene obviamente tiene medios para generar rendimientos superiores al 10%. Naturalmente, son los contratos militares. Lo olvidó. Todos nuestros suministros militares provienen del cartel Beauharnais. Bueno, quizás el nombre cambie pronto. Mientras Eugene bromeaba ligeramente, Masena miró fijamente los documentos sobre la mesa. Los artículos militares listados en esos documentos. Pólvora, uniformes, zapatos, armas, alimentos. Todos esos son los suministros militares que el cartel Beauharnais está entregando ahora. ¿Cuánto sería en dinero?
Una cantidad que tentaría incluso al derrochador Masena. Lo depositaré. Todo el monto. ¿Puedo retirarlo cuando quiera? Eugene contuvo las ganas de sugerirle que lo dejara como fondo de jubilación y sonrió. Por supuesto. Cuando quiera, donde quiera, cuanto quiera. De todas formas, mientras esté con Napoleón, Masena no se arruinará. Solo sufrirá dificultades financieras debido a su característico hábito de derroche. Sin embargo, los depósitos de donaciones no son lo más importante que Eugene debe obtener en Milán. Entonces, ¿me estás proponiendo que vaya a París? ¿Abandonando todas mis posiciones aquí en Lombardía? De repente, Volta preguntó con una expresión incrédula. Este es el Palacio Cervelloni. Aunque Napoleón lo había convertido en su residencia, el palacio era demasiado grande para una sola persona. Por eso, los ayudantes de Napoleón, especialmente Eugene e Hippolyte, tenían sus propias habitaciones. Mientras caminaba por la antigua habitación del mayordomo, ahora convertida en oficina temporal del ayudante principal, Eugene giró la cabeza. Así es. ¿Sabes que soy el decano del Departamento de Física de la Universidad de Pavía? Por supuesto. Volta preguntó con expresión incómoda. Entonces, ¿por qué debería abandonar mi posición e ir a París? En realidad, Volta había venido aquí para rechazar la invitación. De cualquier manera, Eugene era parte de la fuerza de ocupación. Solo había aceptado la invitación porque no sabía qué podría suceder si la rechazaba sin más. Pero entonces Eugene sacó repentinamente un plano frente a Volta. Scratch, scratch, scratch. Volta, que observaba silenciosamente el plano, abrió mucho los ojos. ¿Qué es esto? Era el plano de la pila de Volta. Eugene, que había dibujado descaradamente este plano frente a Volta, lo miró fijamente. Todavía en 1795, faltaban 5 años para que Volta realizara este experimento. Solo existía la idea en su etapa inicial, incluso Volta no tendría un concepto claro. Profesor, usted lo sabe. Es un plano para generar electricidad estática artificialmente. Un momento, cualquiera podría dibujar algo así. Los cables son de hierro o cobre, el núcleo superior de cobre y el inferior de zinc. Además, se produce una reacción química de cada metal con agua salada. Eugene dibujó una línea conectando el polo positivo y negativo de la pila. Entonces, se generará electricidad artificialmente. Por supuesto, este principio en sí mismo será establecido más tarde por Michael Faraday como la ley electromagnética. Sin embargo, Faraday tiene solo 4 años actualmente. Como no nació en una familia particularmente rica en Inglaterra, podría ser reclutado más adelante. Pero ya sea reclutando a Faraday o haciendo que investigue dándole ideas, se necesita una base. Volta es un talento importante que puede crear esa base de investigación por primera vez. Esta era también la razón por la que Eugene intentaba atraer a Volta a París. Incluso Napoleón, que en la historia original no entendía bien la importancia de la electricidad, lo intentaría más tarde. Volta miró fijamente el plano y luego clavó su mirada en Eugene. ¿Has probado esto? No. Lo pensé basándome en conocimientos químicos. La investigación debe hacerla usted, profesor. No perdería nada comprobarlo, ¿verdad? Sí perdería. Si veo esto y termino yendo a París. Volta, ya medio trastornado por una respuesta que no había imaginado, exclamó. No es que no haya pensado en esto. Pero los metales, el electrolito, la estructura, no tenía nada definido claramente. ¿Y ahora? Ya veo. Ja. El famoso joven jugador de París logró una investigación que ni yo pude hacer. ¿Quién está detrás? Lavoisier. De una forma u otra, parece que Lavoisier es efectivamente el químico más famoso de Francia. Pero lo que sorprendió a Eugene fue otra cosa. El prodigio del juego. ¿Ese apodo se había difundido hasta Milán? ¿Cómo supo que era jugador? Ja, la caída de la familia real francesa fue hace solo 6 años. Las modas de París solían llegar directamente a Italia. Cuando se supo que la familia real de Borbón tenía un prodigio del juego como paje, fue tema de conversación en Milán. Afortunadamente parece que no se puso de moda. A juzgar por qué no aparecieron copias. Eugene, que había lanzado una broma negra, inclinó la cabeza. ¿Y si Lavoisier estuviera allí?
Está en plena investigación con su discípulo Dupont, con el mejor equipo de experimentación química. ¿Qué le parece? De repente, Volta interrumpió. No soy químico. Soy físico. Podemos proporcionarle instalaciones de investigación. Primero, con esto. Eugene hizo resonar el plano de la pila de Volta mientras sus ojos brillaban. Le ayudaremos a verificar esto y a producirlo a gran escala. Volta miró el plano una vez más. Su rostro mostraba claramente que quería correr a casa a experimentar de inmediato. Sobre todo, su expresión revelaba curiosidad por saber cómo se pudo crear tal plano. Pero Volta se dio cuenta de que Eugene no diría ni una palabra más. Apretando los dientes, Volta finalmente aceptó. Está bien. Pero soy un investigador puramente académico. ¿Qué beneficio obtienes tú? Eugene respondió con una leve sonrisa. Lo sabrás cuando llegue el momento. Cuando Volta se apresuraba a marcharse con el plano, el ayudante Hippolyte preguntó. ¿Realmente para qué lo necesitamos? No investiga pólvora como Lavoisier, ni fulmicotón como Dupont, ni es un fabricante de armas como Poli. Al contrario. Volta podría traer una revolución fundamental. ¿Revolución? Él. Ya era la época en que James Watt había hecho dos importantes inventos en Inglaterra. La máquina de vapor en 1776 y la copiadora manual en 1780. En 1785 comenzó la producción en masa al incorporar máquinas de vapor a los telares. Ahora, 10 años después, el continente europeo no lo sabe, pero en las Islas Británicas ya ha comenzado la revolución industrial. Francia hizo su revolución, pero la revolución industrial apenas comenzaría en la década de 1820. Pero, ¿qué pasaría si se pudiera reemplazar esta fuerza motriz del vapor por electricidad? En lugar de esta compleja explicación, Eugene señaló un carruaje fuera de la ventana. Por ejemplo, ¿qué tal si pudiéramos hacer girar esas ruedas automáticamente? Eso es posible. ¿Cómo? Es posible si podemos producir electricidad artificialmente. Aunque, por supuesto, sería difícil con la pila del profesor Volta. Eugene habló en voz baja, recordando su vida pasada. Si pudiéramos crear una máquina que genere electricidad, es decir, un generador. Hippolyte no entendió exactamente qué significaba, pero comprendió una cosa. Su amo al que siempre seguía, Eugene, estaba viendo un mundo más grande. Quizás sobre experimentos que cambiarían el mundo más que una revolución. Rascándose la cabeza ligeramente, Hippolyte compartió lo que recordó. Es algo demasiado extraordinario. Ah, dicen que Collot finalmente establecerá el banco. ¿No iban a colocar el letrero hoy? Eugenia asintió. Sí, ahora el dinero inmediato es más importante que la revolución futura. Vamos. Una revolución eléctrica que reemplazaría la máquina de vapor. Todavía es algo lejano. Ahora el oro está más cerca. En Porta Nuova, el nuevo distrito de Milán, se instaló un nuevo letrero. Bang, bang, bang. Era donde vivía Ferdinand, tío materno de María Teresa y exgobernador austríaco. La llamada mansión del gobernador. El nuevo letrero instalado en esta mansión decía: Banque Marseille Beauharnais di Milano. Aunque la sede principal está en París, esta es la sucursal en Milán del ahora comúnmente llamado Banco de Marsella. Entre los trabajadores que iban y venían apresuradamente, 3 personas fuera de lugar se pararon frente a él. El joven Eugene en uniforme militar, Collot en ropa casual, y el apuesto Hippolyte que siempre acompaña a Eugene. Collot silbó y gritó. Oye, el letrero está torcido. Colócalo de nuevo. Ah, patrón. Entonces, ¿qué quiere que haga? Eugene respondió mirando el letrero recién instalado. Collot, dije que contrataran carteros para la sucursal del Banco de Marsella en Milán. Mejor si son amigos veteranos del regimiento postal de Marsella que deseen retirarse. En la historia moderna original, las oficinas postales operan servicios financieros. Naturalmente, es un concepto muy extraño a finales del siglo XVIII. Sin embargo, Eugene planeaba combinar un servicio postal con el banco desde esta sucursal de Milán. ¿Por qué Milán? En la historia original, Milán era un centro financiero, y la industria financiera se activó precisamente desde esta época. Vale la pena expandirse aquí. Incluso sin conocer la historia, Collot entendió que el Banco de Milán sería rentable.
Sin embargo, no entendía lo de la oficina postal. ¿Quieres operar una oficina postal privada? Estrictamente hablando, la función postal podría volverse más importante. Después de todo, los fondos generados aquí se dirigirán a Marsella. ¿Por qué crearla? ¿Faltan carteros? Eugene miró fijamente a Collot, que preguntaba si era por los soldados privados. Antes de que termine la guerra, todas nuestras fuentes de ingresos son contratos militares. ¿Lo sabe? Sí. Vaya, no esperaba recuperar todo el capital tan rápido. ¿Sabes? De los 40 millones de francos destinados a París, la mitad, 20 millones, vinieron a nosotros. Es natural, ya que los pagos militares deben venir del gobierno. Parece que ya hemos obtenido el triple del capital inicial en ganancias. ¿Pero qué pasará después de que termine la guerra? Cuando termine la guerra, los contratos militares disminuirán significativamente. Especialmente en Milán. Entonces, ¿qué negocio deberían hacer aquí? Además, es difícil establecer fábricas militares aquí en Italia. El comercio será más fácil, pero para eso deberíamos ir a Génova, no a Milán. ¿Verdad? Nuestra compañía comercial se especializa en comercio marítimo, aunque comenzó con contrabando. Pero necesitamos una base en Milán. Por eso propongo establecer un banco con funciones de oficina postal privada. Los ojos de Eugene brillaron. Será un lugar para recopilar información, realizar operaciones y, si es necesario, intervención armada. Es igual que cuando creó el regimiento postal. Eugene no está creando una oficina postal simplemente para enviar cartas. En una época donde la seguridad aún es inestable, los carteros deben ser capaces de ejercer fuerza. Deben poder atravesar campos de batalla peligrosos como mensajeros. Por lo tanto, la oficina postal que Eugene planea crear debería llamarse más precisamente con otro nombre. Agencia de Inteligencia. Solo que es una agencia de inteligencia privada propiedad de Eugene, no del Estado. Collot, comprendiendo vagamente, abrió la boca. ¿Que eso es posible? ¿Te preocupa el entrenamiento militar? No te preocupes. No lo harás solo. Te asignaré a Tournet. De todos modos, debemos seguir operando el regimiento postal. Ah, entonces es posible. Pero... Collot tragó saliva y preguntó. ¿Qué estás planeando exactamente? Vino a Milán pensando que solo establecerían un nuevo banco. A pesar del peligro ya que la guerra aún no había terminado, Collot vino desde la segura Marsella por una razón. Porque parecía claro que su amo Eugene emprendería un gran negocio en Milán. Pero al llegar descubrió que no era un simple negocio financiero. ¿Qué plan estaba tramando Eugene? El patrón del cartel Beauharnais, Eugene, respondió mientras miraba fijamente el letrero. Aún es incierto. Pero una cosa es clara. El general Napoleón. ¿Eh? ¿Por qué mencionas al general Napoleón de repente? Dependiendo de hasta dónde llegue el general, el tamaño y los objetivos de nuestro cartel también cambiarán. Por ahora, mi objetivo es convertirlo en el mayor cartel comercial de Francia. Collot miró a Eugene atónito y suspiró. Realmente extraordinario. Ah, por cierto, ¿tienes tiempo mañana? ¿Qué sucede? ¿Viene algún nuevo invitado? Ah, alguien contactó pidiendo una reunión por recomendación de Baringsbank. Esta vez Eugene se sorprendió. No me diga que viene alguien de Baringsbank. Aunque ya no estamos en posición de hacer negocios. Barings Brothers Bank, creado por el innovador financiero británico Francis Baring. Antes de la revolución, incluso el capital inicial que permitió el ascenso de Eugene vino de Baring. De hecho, parte de las acciones del banco Beauharnais en París todavía pertenecen nominalmente a Baring. Sin embargo, después del inicio de la guerra, las transacciones de bonos con Inglaterra se han cortado completamente. ¿Acaso querrían reanudar las transacciones ahora? Afortunadamente, no era eso. Collot negó con la cabeza y respondió. No, viene alguien del Sacro Imperio Romano, DS. ¿Cómo era el nombre? Rothschild. 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 En fin, dicen que es el hijo mayor de esa familia. Eugene repitió el nombre nuevamente y abrió los ojos de par en par. Rothschild, dice. Rothschild. Junto con los francmasones, la cuna de las teorías conspirativas futuras.
La familia que sería conocida como los gobernantes del siglo XIX en la historia original se estaba acercando a Eugene. Fin del capítulo 95.